Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, hermanos. Bienvenidos sean a este culto de oración, ya el último culto de oración de este año. Le damos muchas gracias a Dios, hermanos, por habernos concedido ya terminar este año de cultos de oración y nos lo permitió, nos concedió, ¿verdad? Terminarlos por medio de este medio. Pero de todas maneras, hermanos, a Él sea la honra y la gloria, ya sea en el templo o ya sea a través de estos medios digitales. Él es bueno y misericordioso, hermanos, y nos ha dado esta oportunidad, ¿verdad?, de seguir teniendo estos cultos de oración como iglesia. Yo sé que por ahí, pues ya entre muchos corazones, ¿verdad?, ya está el anhelo, el deseo de volver a la casa de nuestro Dios. Pero Dios tiene un propósito, hermanos, para todo lo que pasa. Sus tiempos no son nuestros tiempos y los tiempos de nuestro Dios son perfectos, ¿verdad? Entonces, descubramos el propósito que Dios quiere para nuestras vidas, por el medio del cual ha permitido que pase todo esto, hermanos, y gocémonos en Él, hermanos, no desperdiciando el tiempo, siendo fieles, hermanos, en las clases de escuela dominical, en los cultos dominicales de adoración, en los cultos de oración, hermanos. Sigamos fieles, hermanos, no permitamos que esto nos enfríe, sino al contrario, busquémoslo a Él con diligencia, hermanos. Iniciemos pues, hermanos, este culto de oración. Oremos. Padre Santo en los cielos, en la tierra y en todo lugar, gracias, Señor, te damos en esta hora por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias, Señor, porque eres bueno y misericordioso para con nosotros. Gracias, Señor, porque nos has concedido ya llegar a estos 8 meses, Señor, en los cuales nos permitiste tener estos cultos de oración a través de este medio digital, Señor, de comunicación. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque hemos aprendido, Señor, también a gozarnos, Señor, en nuestros hogares, con nuestras familias, aprendiendo de tu palabra, Señor, y gozándonos en los cultos que tenemos, Señor, como iglesia. Gracias, Señor, por esa bendición. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas, no nos desamparas, y porque a punto de acabarse este año podemos, Señor, ver tu mano poderosa, cómo se vio reflejada en nuestras vidas, Señor, para bien. Gracias, Señor, porque nos has ayudado en medio de estas tribulaciones, en medio de situaciones difíciles, en medio de cualquier problema, cualquier necesidad, tú estuviste allí, Señor. Y te damos la honra y la gloria, Padre, como iglesia, por tus misericordias y tus bondades hacia nosotros. Síguenos bendiciendo, pues, Padre, y que todo lo que hagamos te honre y te glorifique, Señor. Y ayúdanos, Señor, a saber ser agradecidos, Señor, estar con un corazón contrito y humillado, Padre, delante de tu presencia, Señor. Que nada impida, Señor, que esta comunión sea genuina, sea auténtica, Padre, y que nos gocemos, Señor, en esta hora. Perdona, pues, todos nuestros pecados y guárdanos de todo mal. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, les invito a que abramos nuestras Biblias. Vamos a localizar la carta a los Romanos, capítulo 12. Y vamos a leer todo el capítulo, hermanos. Es un poco largo el capítulo, pero vamos a leerlo todo el capítulo, que es los versículos del 1 al 21. Repito la cita, hermanos, para que puedan buscarlo ahí en sus Biblias. Es Romanos 12, para leer los versículos del 1 al 21. Romanos 12, del 1 al 21. La palabra del Señor dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada,
Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Como hemos dicho en otras ocasiones, hermanos, la Biblia habla sola, ¿verdad? Y en este capítulo encontramos que cada quien tiene una función, ¿verdad? Y debemos, ¿verdad? Como miembros del cuerpo de Cristo, buscar, como dice en otro pasaje, las cosas de arriba, ¿verdad? Tratar de que el cuerpo de Cristo funcione a la perfección. Nos toca, hermanos, ahora a orar en este primer periodo de oración por nuestros líderes, por nuestros hermanos pastores, nuestros hermanos diáconos. Oremos, hermanos.
Alabemos al Eterno, demos glorias a Jehová, ensalcemos siempre el nombre del Señor. Desde el pueblo que primero ve del sol el orto allá, hasta el oeste dos se esconde, démoslo, contemplando todo, providencia vigilante paternal. Rey del cielo santo, ¿quién hay como nuestro Padre celestial? De entre el polvo saca al débil, al sentado en muladar, entre príncipes lo asienta como igual. Su poder vuelve a la estéril, en la casa su lugar, con feliz misión materna natural. Contemplando todo, providencia vigilante paternal. Rey del cielo santo, ¿quién hay como nuestro Padre celestial? Nuevamente, hermanos, en actitud de oración, hermanos, daremos paso a nuestro segundo periodo de oración. En este segundo periodo, hermanos, hemos estado orando ya a lo largo de estos 8 meses. Empezamos las transmisiones de los cultos de oración exactamente el 15 de abril. Y bueno, pues ya nos concedió llegar a este 30 de diciembre teniendo estos cultos, hermanos, y como comisión de oración tuvimos a bien el apartar este periodo, hermanos, para seguir orando constantemente por esta situación en la que pues estábamos ya viviendo, por lo medio del cual pasamos diferentes pues luchas, necesidades, hermanos, y pues vamos a seguir orando hasta que pues Dios nos conceda volvernos a reunir todos juntos en su casa de oración. Oremos, hermanos.
Aliento en la noche. La presencia patente del Señor alienta a sus siervos en sus más obscuras y largas noches. El doctor Jorge W. Truett, renombrado pastor y predicador bautista, pasó los últimos meses de su vida enfermo y en dolor. Alguien le preguntó: «Doctor Truett, ¿no le parecen las noches muy largas?» «No», contestó el ministro, «son demasiado cortas. Cuando estoy solo y no puedo conciliar el sueño, me pongo a orar. Tengo una larga lista de personas que necesitan ayuda divina. Comienzo a pedir al Señor por ellas, una por una. Y cuando amanece otro día, no he terminado todavía la lista. Las noches son demasiado cortas». Sin duda, las oraciones del Dr. Truett no solamente ayudaban a otros, sino también, mientras oraba, el Señor con su presencia lo alentaba. La palabra de Dios dice: «En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios». Lucas 6:12. La pregunta es: ¿cuántas noches hemos pasado orando a Dios? Nuevamente, hermanos, les invito a abrir sus Biblias. Vamos a localizar el libro de Isaías, capítulo 63. Vamos a leer los versículos del 7 al 14. Repito la cita, hermanos, es Isaías 63, versículos del 7 al 14. La palabra del Señor dice así: «De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo: ciertamente mi pueblo son, hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó, como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso». Amén. Como dice ahí el versículo 7, hermanos, de las misericordias de Jehová haré memoria. Que el Señor siempre se agrade de nosotros, hermanos, por tener un corazón agradecido, ¿verdad? Porque cada día Él nos colma de sus bendiciones y de sus misericordias. Gracias le damos a Dios por su palabra, hermanos. Bien, hermanos, vamos a dar paso a nuestro último periodo de oración. En este periodo oremos por nuestros hermanos enfermos, hermanos. Ahí en sus hogares, hermanos, usted puede orar. Si tiene ahí varios miembros de su familia, puede orar, hacer varias oraciones o estar ahí en silencio. Y mientras se escucha una música suave, y al final de este periodo, nuestro hermano Edgar Ortiz estará guiándonos en oración. Oremos, hermanos.
Señor nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Gracias, Dios mío, te doy porque a cada instante tú estás al pendiente de nosotros. Tú escuchas y prestas atención a cada una de nuestras oraciones. Y te dignes, Señor, no solamente a escucharlas, sino a responder cada una de ellas, Padre. A veces es la respuesta que nosotros esperamos. A veces en tu infinita sabiduría tú decides contestar de otra manera. Y esa es la confianza que tenemos de que sea lo que conteste siempre es lo mejor para nosotros, Señor. En este momento quiero pedir por cada uno de mis hermanos que están enfermos, que por favor tú te compadezcas de ellos, que si es tu voluntad puedan ser sanados totalmente, recuperados y que puedan dar testimonio de lo que tú has hecho en sus vidas. De la misma manera pido por aquellos que quizás aún no te han reconocido como su Señor y Salvador, pero que se encuentran ahorita enfermos, Padre. Yo pido que por medio de esta enfermedad, que ellos puedan llegar a conocerte, puedan llegar a reconocer que tú eres el único dador de vida y el que la sustenta, Señor. De cualquier forma, Padre, hágase tu voluntad y no la de nosotros, porque tu voluntad siempre es buena, siempre es perfecta, siempre es agradable, Señor. Perdona nuestras muchas faltas, te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas tardes, amados hermanos y estimados amigos que tan amablemente nos acompañan en este culto de oración. Damos gracias a Dios porque podemos continuar en la transmisión de estos cultos virtualmente, mientras que el Señor nos da la bendición de estar en cultos presenciales en su casa. Pero mientras tanto, nos gozamos en estar juntos de esta manera, hermanos. Amigos, gracias por conectarse con nosotros a esta red social. Gracias por acompañarnos en estos momentos de oración, de adoración y de meditación en la palabra de nuestro Dios. Nosotros seguimos adelante, hermanos, porque sabemos y hemos considerado cuán bueno es servir al Señor. Y por eso continuamos adelante, hermanos, sin decaer, sin claudicar, porque a esto nos ha llamado el Señor. Bien, hermanos, entonces toca el momento de meditar en la palabra de Dios y como ustedes saben, estamos considerando el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 10 y ahora, hermanos, vamos a ver del versículo 2 hasta el versículo 11, es decir, el resto de este capítulo, ya que en la oportunidad pasada vimos el versículo 1. Ahora del 2 en adelante hasta el 11, es un capítulo corto. Bueno, y vamos a considerar, hermanos, un mensaje alentador, un mensaje de aliento para los cristianos. Es lo que Dios envía a través del protagonista de este capítulo, que es un ángel fuerte que desciende del cielo y entonces trae este mensaje de ánimo para todos los creyentes en Cristo. Bueno, hermanos, entonces el mensaje está basado en Apocalipsis capítulo 10, versos del 2 al 11. Les ruego, por favor, tomen sus Biblias, ábranla, vamos a leer la palabra de Dios. Repito la cita, hermanos, Apocalipsis capítulo 10, los versos del 2 al 11. Dice la palabra de Dios así: tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar
y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahí, hermanos, llegamos al final del capítulo 10 de este asombroso libro de Apocalipsis. Vamos a tener una palabra de oración para pedir de Dios su bendición, hermanos. Oremos. Nuevamente, Señor, nos acercamos al trono de tu gracia para honrar y glorificar tu santísimo nombre. Y también, Señor, para tomar de ti, Señor, la bendición. Al momento de meditar en tu palabra, que sea tu Espíritu Santo quien nos dirija, quien nos guíe. Rogamos, mi Dios, tu santísima bendición. Danos, pues, Padre, la dirección divina, la dirección tuya, Señor, y que el mensaje sea aplicado a cada uno de nosotros con gran poder y gracia y amor. Pedimos, pues, mucha bendición para todos los oyentes y también para todos nuestros seres queridos, rogando, Señor, que en medio de esta situación, en medio de estos tiempos tan difíciles, nosotros podamos tener tu bendición y contar siempre, Señor, con el poder tuyo a nuestro lado, defendiéndonos, protegiéndonos y también, Señor, guiándonos. A ti seas por siempre toda la honra y toda la gloria, en el santísimo nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos entonces a meditar en este pasaje, en este mensaje, hermanos, alentador. Así he titulado yo el sermón de esta tarde, un mensaje alentador para los cristianos. Damos gracias a Dios, hermanos, porque nos concede llegar a este último miércoles del año. Gracias al Señor y gracias porque a través de cada miércoles nos ha concedido meditar en su santa palabra en cada culto de oración.
aparte de que nos ha permitido el honor de presentarnos ante Él con nuestras súplicas, peticiones, ruegos, pero sobre todo acciones de gracias. Sí. Bueno, un mensaje alentador para los cristianos. Dios siempre tiene un mensaje que anima a sus hijos. Sí, hermanos, Dios siempre tendrá un mensaje que nos anima. En medio de esta situación, de todas estas circunstancias que nos han rodeado durante varios meses con esta pandemia, el Señor tiene un mensaje que nos anima. Vamos a ver cuál es, hermanos. Bueno, hemos dicho, hermanos, que nuestro pasaje, este capítulo 10 de Apocalipsis, se sitúa antes del séptimo toque de trompeta. Como hemos afirmado, los toques de las trompetas anuncian severos juicios de parte de Dios hacia la humanidad pecadora. Dice el escritor Robert Van Campen en su libro La Señal, dice así: he descubierto la verdad de la inimaginable severidad de la ira final de Dios contra todos aquellos que le rechazan y se le oponen. Sí, hermanos, el Señor será severo contra todos los que le rechazan. Dios castigará terriblemente al hombre pecador. Bien lo predice el profeta Isaías, que los hombres en aquellos tiempos, dice, se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Eso está en Isaías 2, verso 19. Y aunque el cristiano será protegido por el poder y la gracia del Señor, sin embargo, le tocará ver de cerca, muy de cerca, todos estos acontecimientos y de alguna manera sufrirá también. Por eso Dios se apresura a darle este mensaje de aliento. Meditemos pues juntos en este pasaje, amados hermanos, y veamos en qué consiste este mensaje alentador de parte de Dios para sus hijos, los cristianos. Bueno, hermanos, este pasaje lo vamos a dividir solamente en dos partes. La primera parte comprenderá del versículo 2 al versículo 7 y la segunda parte del 8 al 11. Entonces vamos a meditar solamente en dos cosas, hermanos. La primera de ellas es que este pasaje o este mensaje alentador nos recuerda que Dios es el Dios soberano. Sí, no lo olvidemos. Solo hay un soberano que gobierna sobre todo y sobre todos y tiene todo bajo su perfecto control. Hermanos, eso debe alentarnos. Voy a leer de nuevo, hermanos, versos del 2 al 7, y dice la palabra del Señor. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía:
sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Sí, hermanos, entonces este mensaje nos recuerda que nuestro Dios es el único Dios soberano. Único Dios soberano. ¿Y por qué decimos eso, hermanos? Bueno, porque nuestro Dios es el dueño absoluto de todo cuanto existe. Nuestro Dios es el dueño absoluto de todo cuanto existe. Dice aquí la Biblia que aquel ángel fuerte puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Eso está en el verso 2. ¿Y qué significa esto? Bueno, muchos interpretan que es un simbolismo que Dios es dueño del cielo, del mar y de la tierra. Que Dios es dueño del mar y de la tierra. Actualmente la humanidad perversa siente, cree, piensa que este mundo le pertenece y hace y deshace a su antojo como le viene en gana en este mundo. Se olvida de una gran verdad, que este mundo, esta tierra, este globo terráqueo, es de Dios y solamente de Dios. Dueño absoluto de todo cuanto existe. Bien lo afirma el salmista, el rey David, cuando escribe el Salmo 24 y dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24:1. También Dios lo dice a través de Moisés, allá en los libros de la ley. Voy a leer Levítico 25:23 y dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Levítico 25:23. Ahí está, hermanos, ahí dice: la tierra mía es. Y bueno, esto mismo afirma el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios en su primera epístola. Ya en el capítulo 10, verso 26 dice: porque del Señor es la tierra y su plenitud. Primera a los Corintios 10, 26. Amados hermanos, nada, absolutamente nada puede acontecer en este mundo sin que Dios lo tenga bien supervisado. No puede nada acontecer que esté fuera del control perfecto de nuestro Dios. Él es quien está sobre todo y sobre todos. Él es quien manda en las personas, en las naciones, en los animales, en los elementos de la naturaleza, y aún también, amados hermanos, amigos, en las pestes, en las epidemias o pandemias. Él es el soberano y nosotros nos apegamos a Él. Oramos a Él, confiamos en Él, creemos en Él, esperamos en Él.
Sigamos haciéndolo así, hermanos, porque solo Dios es nuestro Dios soberano, soberano. Él está al mando. Todo lo que acontece en este mundo, vuelvo a decirlo, aún estas pestes, están bajo el dominio, están bajo el mando del único que es Señor y Rey, Dios Todopoderoso. Así que tengamos confianza en Él y no tengamos temor de ninguna circunstancia. Bueno, un mensaje alentador. Venga lo que venga, hermanos. Nuestro Dios sigue siendo el Dios soberano, dueño absoluto de todo. Pero ¿por qué decimos que nuestro Dios es el Dios soberano? Bueno, porque Él es el Dios todopoderoso. Sí, no solo el dueño de todo cuanto existe, sino que Él es el Dios todopoderoso. Dice el pasaje que aquel ángel clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. No nos dice aquí el pasaje a quién pertenecen esas voces. Sin embargo, nosotros creemos, o así lo entendemos, que se trata de la voz del mismo Dios que habla por medio de estos elementos, de estos truenos. La Biblia enseña que Dios habla así. Cuando el Señor le dio al pueblo de Israel los 10 mandamientos, Jehová habló de viva voz, con voz tronante a su pueblo. Dice la Biblia así: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Éxodo 20, 18 y 19. La voz de Dios. Esos truenos simbolizan, hermanos, su enorme, perfecto, tremendo poder. Él es todopoderoso. Tiene mucha razón el salmista cuando habla sobre la voz de Dios en el Salmo 29. Entre otras cosas dice: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Salmo 29, 3 y 4. Es interesante observar que Juan trató de escribir las palabras que emitieron aquella voz que semejaban los truenos. Pero Dios le dijo que no. Dios mismo se lo prohibió. Bueno, Él tendrá sus razones, porque Él quiso guardar todavía en misterio lo que Él dijo en esa ocasión. A nosotros solamente nos toca, hermanos, recibir lo que Dios quiere revelarnos. Mire lo que dice la Biblia en Deuteronomio 29, 29. Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29, 29. Bueno, estamos, hermanos, meditando en que Dios es soberano, el único soberano.
No puede haber otro. Al decir soberano, es que no hay otro. Sí. ¿Y por qué decimos que es soberano? Primeramente, porque Él es el Dios poderoso. ¿Estamos viendo esto? El Señor es nuestro Dios poderoso. Y también el dueño absoluto de todo cuanto existe. Pero hay una tercera razón, hermanos. ¿Sí? Decimos que Dios es soberano porque Él es el Dios eterno. Eterno. ¿Sí? Dice aquí, hermanos, nuestro pasaje que aquel ángel juró por el que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, nuestro Dios es eterno, tiene vida en sí mismo, tiene existencia propia. Él no fue creado, no tuvo un principio y no tendrá un final. Por eso, Él es soberano. Los cristianos debemos cobrar confianza y esperanza en nuestras luchas, en nuestras circunstancias, en nuestros conflictos, en nuestras penas, en nuestros problemas, sabiendo que tenemos un Dios que además de todopoderoso es eterno. Él es el yo soy. Y ya sabemos que esa palabra o ese nombre, ese título significa el que es o el que vive para siempre. El eterno yo soy, yo soy. Nada ni nadie puede destruirlo. Nada ni nadie puede removerlo. Es más, ni siquiera tocarlo. Nada ni nadie, amados hermanos. Nuestro Dios ha sido, nuestro Dios es y nuestro Dios será por todos los siglos de los siglos. Por eso dice aquí, juró por el que vive por los siglos de los siglos. Bueno, Él es el dueño absoluto de todo cuanto existe. Él es el Dios poderoso. Él es el Dios eterno. Pero también, hermanos, vemos aquí que nuestro Dios es único, soberano, porque Él es el creador y sustentador de todo lo que existe. Creador y sustentador. Porque dice nuestro texto que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Esta afirmación, hermanos, abarca toda la creación. Sí, toda la creación. Cuando habla del cielo, pues es el universo entero. Hermanos, Él es el creador. Él es el creador de todo cuanto existe. Y lo sustenta con su tremendo poder. Este universo complejo y extenso, extensísimo, es hecho por Dios, fue hecho por Dios y es preservado por su poder, por su dominio, por su gobierno. Hay un sistema en cada estrella y hay un universo en cada átomo. Vivimos en un planeta de 40,000 kilómetros de circunferencia. Nuestro Sol está a 150 millones de kilómetros de distancia. Nuestro planeta viaja alrededor del Sol y no va lento, sino que dicen los científicos que viaja a 27,000 kilómetros por hora.
27,000 kilómetros por hora. Júpiter lo hace a 46,000 kilómetros por hora. Venus, que tiene un tamaño similar al de la Tierra, va a unos 127,000 kilómetros por hora. Saturno, que es 95 veces más grande que la Tierra, se mueve a 35,000 kilómetros por hora. Estamos en una galaxia llamada Vía Láctea, la cual contiene de un extremo al otro más de 100 millones de estrellas. Y se afirma que hay más de 100,000 millones de galaxias. ¿Cuánta razón tiene el salmista? Otra vez, el rey David, cuando escribe en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Y este mismo libro de Apocalipsis dice así: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Apocalipsis 15:3. Alguien ha dicho, y tiene razón, se necesita más fe para creer que este orden y perfecto sistema nacieron de la nada, que para creer que Dios lo hizo. Bueno, hermanos, el Señor es el soberano y un día reclamará su entera propiedad sobre la creación. Él es, y solo Él, es nuestro Dios soberano. Hermanos, eso debe animarnos. Sí. Hermanos, que no decaiga nuestro ánimo por nada ni por nadie. No vale la pena. No vale la pena que usted deje de servir al Dios vivo y verdadero. Siga adelante, porque esto es la voluntad de Dios. Estamos en circunstancias difíciles, si es cierto, y nos movemos también en medio de personas difíciles, también es cierto. Pero lo nuestro, hermanos, lo suyo, es servir al Dios vivo y verdadero. No lo olvide, no lo olvide. No está sirviendo usted al ojo humano, sino al ojo divino. Adelante, hermano, adelante. Bueno, es un mensaje de aliento para los cristianos. Se les dice que Dios es el Dios soberano y Él está a cargo de todo, de todo. Sí. Pero, hermanos, este mensaje, en segundo lugar, nos recuerda que nuestra misión es proclamar el Evangelio. Entonces, este pasaje también nos recuerda, hermanos, cuál es nuestra tarea, cuál es esa gran comisión que el Señor Jesucristo nos ha dejado y que debemos cumplir hasta, el Señor lo dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Sí. Bueno, hermanos, vamos a leer ahora los versos del 8 al 11. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre,
pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. En este pasaje se le dice a Juan que tome el librito de la mano del ángel. Y es que ese librito, para muchos, es nada más ni nada menos que el Evangelio. Y no debe permanecer en la mano del ángel porque los ángeles no pueden proclamar el mensaje de salvación sencillamente porque ellos no han sido salvos. No son testigos de primera mano de esa bendición tan grande. Pero nosotros sí. El apóstol Pedro se encarga de afirmarnos esta verdad. Mire lo que dice Pedro en su primera epístola, capítulo 1, verso 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan, ¿sí? Anhelan mirar o participar los ángeles. Primera de Pedro 1:12. La misión de predicar el Evangelio, mis amados, es exclusiva de los creyentes en Cristo, de los cristianos, de nosotros. Sí, solo nosotros podemos y debemos anunciar el Evangelio de Cristo. Bueno, este mensaje, hermanos, que proclamamos es dulce, pero a la vez es amarga para nosotros. Es dulce porque el mensaje del amor de Dios, el mensaje del perdón de pecados, el mensaje de la redención en Cristo Jesús son mensajes maravillosos, son mensajes dulces. La historia del plan de Dios para nuestra salvación es una historia muy dulce. El profeta Ezequiel nos dice también que el mensaje del Señor a él le fue muy dulce. Mire lo que él escribe. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Ezequiel 3:3. Todos nosotros sabemos que el mensaje del cielo, el mensaje de la vida eterna, el mensaje del perdón de pecados, el mensaje de la convivencia por siempre con el Señor, con sus ángeles y con todos los redimidos allá en el cielo, es algo lleno de dulzura. Sí, de una belleza y de una bondad sin iguales. Pero el mensaje del Evangelio también contiene un aviso amargo, un aviso de juicio divino. A esto se refiere cuando dice que el contenido del libro será amargo en el vientre. Porque el mensaje predice mucho sufrimiento. ¿A quiénes? A los que rechazan el camino de salvación. A quien le dice no al Señor Jesucristo o no a las cosas de Dios, de su palabra. No quiere nada con el Señor. Mucho sufrimiento hay para esa persona. El Evangelio advierte
que el tiempo del fin se acerca, se aproxima rápidamente y que no hay mucha dilación para que todas las cosas que están escritas se cumplan al pie de la letra. Por eso el mensaje, la proclamación del mensaje es algo urgente, necesario. Necesitamos hacer. Hermanos, nuestro deber es seguir predicando la palabra de Dios. Nuestro entorno está lleno de dolor, está lleno de violencia, de narcotráfico, de homicidio y también de idolatría. Es necesario, debemos continuar predicando el Evangelio, porque además de las calamidades que he mencionado, también la gente que nos rodea se encuentra sumida en esta pandemia que ha causado estragos en lo moral, en lo espiritual, en lo material, en lo económico, en todos aspectos. Y ha seguido cobrando vidas. En 10 meses que llevamos con esta contingencia sanitaria, los fallecimientos por este virus siguen sumándose. Por todos los medios posibles, entonces, debemos continuar llamando a las puertas de los corazones. Es de imperiosa necesidad que lo hagamos, como el apóstol Pablo nos comparte, que a él le era impuesta la necesidad de predicar el Evangelio. Así como él, nosotros debemos sentirnos constreñidos por el amor de Dios e impulsados porque conocemos el temor del Señor. Como dice el ángel fuerte en este último versículo de este capítulo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Verso 11. Y esto de todos, pues incluye a todos, amados hermanos. Dice aquí a todos los laos, es decir, a todos los pueblos. Dice aquí a todos los etnos, es decir, las naciones, a todas las lenguas, es decir, las glosa, y también a todos los que son encumbrados, que están en eminencia, que están en el poder, los que son reyes, basileus. Bueno, amados hermanos, yo les animo a no descansar hasta que todos a nuestro alrededor hayan escuchado el mensaje del Evangelio. Les invito, hermanos, a no claudicar en nuestra lucha, combatiendo contra el pecado y también contra el enemigo de todos los seres humanos, el diablo. Este libro de Apocalipsis, en su capítulo 12, nos presenta al gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Y dice allí que él engaña al mundo entero. Sin embargo, nosotros lo podemos vencer. ¿Cómo? Dice ahí mismo en ese capítulo 12, en el verso 11, con la sangre del Cordero y con la palabra del testimonio, hermanos. Leo ese versículo, Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Apocalipsis 12:11.
El Señor encamine nuestro corazón a cobrar ánimo con este mensaje alentador, lleno de esperanza que nuestro Dios nos da hoy. Y siempre recordemos, hermanos, que solamente hay un solo soberano. Y también nunca olvidemos que nuestra misión es seguir predicando el Evangelio. Esto debe animarnos. Así sea. Amén. Amén. Vamos a orar. Nuevamente, Padre, te alabamos y bendecimos, Señor. Te damos gracias. Nuevamente, Señor, clamamos a ti. Gracias, Señor, por este mensaje, por tu palabra que nos anima, nos alienta. Ayúdanos a no olvidar estas grandes verdades y que no decaiga nuestro ánimo, Señor. Danos pues tu bendición y el perdón de nuestras faltas. Sí, perdona que no te hemos servido como tú mereces, Señor. Pero ayúdanos, mi Dios, dirígenos tú. Padre, sé tú quien nos tome de la mano y nos guíe en lo que hemos de hacer y cómo hemos de hacerlo. Ayúdanos, Señor, para tener esa disposición en nuestro corazón. Te damos pues a ti y solamente a ti, Señor, toda la honra y toda la gloria. Seguimos orando por aquellos que aún no te han recibido en su corazón, Señor, que al ver estas situaciones que se están viviendo y al ver también, al escuchar el mensaje de tu palabra, ellos puedan tomar la mejor decisión de entregarse a ti, Señor, entregar toda su vida con todos sus pecados y con todas sus necesidades y problemas y situaciones. Queremos, Señor, que todos los que oigan el mensaje vengan a ti. Así sea. Y síguenos, Señor, bendiciendo. Estamos ya por terminar este año 2020. La pandemia sigue galopante. Te rogamos, mi Dios, nuevamente, que tú nos libres de esta contingencia sanitaria, de este grave mal, de este virus, y que tú, Señor, nos concedas en el año nuevo tener una vida nueva. Te rogamos, mi Dios, tu bendición. Líbranos, Padre, líbranos de este mal. Te lo suplicamos todo con acción de gracias en el santísimo nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que Dios le bendiga muy ricamente. Muchísimas gracias. Haz que sienta tu presencia diariamente, oh Señor, que tu Espíritu me guíe por doquier. Haz que yo tu voluntad cumpla hoy con dignidad, y que sienta tu presencia, oh Señor.